Éxodo capítulo 3, versículo 4. Vamos a leer un poco, ¿está bien? Últimamente vengo leyendo bastante, pero somos personas que amamos la palabra de Dios. Gracias por esos 3 amenes. Pero somos personas que amamos la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3, versículo del 4 al 14. Dice así: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Miren qué hermoso esto. Dios ha visto y Dios ha oído. Ninguna situación es lejana para Dios. Ninguna oración que le vemos a Él no es importante y no le llega a su corazón y a sus oídos. Versículo 8 nos enseña, dice: por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Era la leche del Nesquik, donde las abejas estaban. Es un mal chiste, perdón por eso. Perdóname, Dios. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira el clamor de los israelitas. Me han llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Miren esto. Ahora ve, dice Dios a Moisés. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Digan: yo, ahora con ganas, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Era cabeza dura Moisés. ¿Te suena a alguien? Nadie mirando de al lado. Esto no es para mirar de al lado, esto es para mirarnos a nosotros. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me han enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Oramos, familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres el mejor Padre que nuestro corazón pueda necesitar. Señor, te pido que puedas hablarnos. Papá, te pido que puedas desafiarnos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones. Señor, y podamos caminar convencidos de que tú nos has llamado, que tú nos has escogido. Señor, que este es el tiempo que tú estás despertando algo especial en nuestro corazón y queremos responder a eso.
Señor, me levanto en contra de cualquier distracción que quiera, Señor, distraernos de tu palabra. Señor, oramos para que tú nos hables, nos desafíes. Papá, úsame para poder predicar tu palabra. Y gracias por este hermoso privilegio, Señor, de estar hoy en tu casa con tu hermosa familia, con nuestra familia. Oramos en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y juntos decimos amén y amén. El contexto es hermoso de esta historia. Todos conocemos a Moisés. Moisés, el niño, que su madre lo pone en una canasta. ¿Por qué? Porque el faraón manda asesinar a todos los bebés que estaban creciendo y naciendo en ese entonces. Entonces la madre desesperada pone a su hijo Moisés en una canasta y lo manda al río sabiendo que alguien iba a cuidar a ese niño. Cuenta la historia que la hija del faraón recibe a este niño y lo cría como su propio hijo. Interesante que el llamado lo lleva donde Dios lo había llamado. Interesante cómo Dios protege a este niño para los propósitos que él tenía. Y Moisés crece en el palacio. Moisés crece con la cultura egipcia. Moisés se transforma en uno de ellos, creciendo en los lujos, creciendo en una cultura, aprendiendo el idioma, aprendiendo las artes. Y Moisés crece y se desarrolla en el palacio. Cuenta la historia que de repente Moisés crece y ve con tanta crueldad. Un capataz estaba tratando a un hebreo a tal punto que Moisés, el libertador que tenía dentro, lo lleva a accionar y a tomar justicia por mano propia. Lo que hace, asesina a este egipcio. De repente Moisés, asustado, sale corriendo y Moisés se interna en el desierto. ¿Haciendo qué? Cuidando las ovejas de su suegro. Acá vemos a Moisés una historia preciosa donde vemos que Moisés sale a correr y se esconde y se mete en un desierto. Dios aparece en escena y dice: Moisés, te estoy llamando a vos para ir a liberar a mi pueblo. Moisés, estoy entrando en el desierto donde vos quisiste esconderte para decirte que sos llamado por mí para que puedas liberar a mi pueblo. Un pueblo que está llorando. Un pueblo que está clamando, un pueblo que está orando día y noche para que yo pueda hacer algo. Y te estoy eligiendo a vos, Moisés. Te estoy eligiendo a vos para que vos seas mi enviado. Para que seas la persona por el cual yo use y pueda liberar a mi pueblo. Y Moisés enseguida empieza a excusarse. Empieza a presentar limitaciones a Dios. Dios, no soy bueno. Dios, a mí me estás llamando, te estás confundiendo. Dios, tanta inseguridad conmigo, yo no soy la persona que estás esperando, o tal vez que crees que soy porque no lo soy. Debería estar ahí, pero estoy acá escondido en el desierto, haciendo algo por el cual no fui llamado, y es cuidando ovejas. Y me encanta la conversación de Dios, porque Dios lo llama y es claro. Interesante cómo opera nuestro Dios, porque pensamos que si vamos a necesitar un libertador, necesitamos a alguien fuerte. Si vamos a necesitar a alguien que sea el vocero en el faraón para liberar un pueblo, necesitas a alguien que pueda manejar armas. Necesitas a alguien que tenga la capacidad de liderar. Necesitas a alguien que tenga el don, que tenga el talento, que tenga la fuerza, que tenga la energía, que tenga la capacidad, que se prepare haciendo eso. Pero no vemos que Dios elige a un libertador por sus virtudes, sino que Dios llama a Moisés porque sabía que iba a responder al llamado de Dios en su vida. Y hoy quiero decirte, Hillsong Montevideo, que Dios te ha llamado para marcar una diferencia. Hoy Dios te levantó en Uruguay para que puedas marcar una diferencia y traer el reino de Dios a esta tierra. Hoy Dios no simplemente se está fijando en virtudes, porque eso es lo que la religión nos enseña, apariencias. Hoy Dios nos está llamando no por nuestras capacidades, sino porque hay un corazón que quiere responderle a Dios. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando para marcar una diferencia en las artes. Dios te está llamando para ser un vocero en medio de la generación de colegios que se están ahogando en drogas, en situaciones difíciles. Dios te está llamando para que marques una diferencia en tu trabajo.
Dios te está llamando para levantarte como el próximo empresario. Dios te está llamando para marcarte el primer hombre que cambie la raíz y la cultura que en tu familia había. Que seas el primer hombre que cambie la diferencia. Que seas la primera mujer, que sea una mujer plantada, que edifica su casa con amor. Dios te está llamando, iglesia. Dios nos está llamando en Uruguay para marcar una diferencia. Dios nos está llamando para llevar el reino de Dios a lugares que nunca fueron predicados. Dios nos está llamando para marcar una diferencia. Y lo que me encanta es que Dios no fue a buscar talento. Dios no fue a buscar capacidades. Dios no fue a buscar Artigas. Dios no fue a buscar a San Martín. Dios no fue a buscar a los libertadores que tenían pasta libertador. No. Dios fue a buscar a una persona que iba a responder al llamado. Y la historia nos enseña que empieza un ping-pong con Moisés. No soy bueno, no soy capaz, pero Dios es tan bueno y tan fiel que Él nos termina enseñando que no se trata de nuestras capacidades, no se trata de lo bueno o malo que seamos, no se trata si tal vez somos los mejores o los peores, no, se trata de que podamos responder e inclinar nuestro corazón a decirle que sí al llamado de Dios en nuestra vida. Y el gran error que podemos pensar que el llamado de Dios se trata de una plataforma de madera. El gran error que pensamos que se trata que la meta es llegar un día y predicar. Que la meta es estar en una plataforma haciendo alguna cosa. No. El llamado de Dios no se limita a una plataforma de madera. El llamado de Dios se limita en tu trabajo, que puedas hablar del evangelio. Se limita a que te puedas levantar como empresario. Que puedas levantarte como la persona que Dios te llamó para cumplir sus propósitos. No los nuestros, sus propósitos. Porque los planes que Dios tiene para vos son increíbles. Nos enseña la Biblia que son planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En otras palabras, Dios está creyendo en el propósito por el cual Él nos ha llamado. Pero el punto es, ¿vamos a responder a ese llamado o no? ¿Vamos a responder al llamado o no? Porque acá está Moisés, lleno de inseguridades. Dios está buscando personas que respondan y le digan que sí a Él. 1 Corintios 1:27 dice: en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Dios está considerándonos y nos está llamando. Dios nos conoce, así todo con nuestros defectos. Él sigue llamando a tu vida. Él sigue diciéndote, hay mucho más por delante. Él sigue diciéndote, tus mejores días no pasaron. Tus mejores días están por delante, pero necesito que respondas a mi llamado. Necesito que respondas al propósito que yo puse en tu corazón. Y es mi fe que hoy salgamos con nuevos sueños. Es mi fe que el Espíritu Santo hoy revele propósitos personales. Es mi fe que podamos alcanzar a cada uruguayo, hablarle de Jesús y sea transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo va a suceder esto? Respondiendo al llamado de Dios, donde Dios nos posicionó, haciendo lo que Dios nos llamó. Si hay sueños en tu corazón, no los entierres. Si Dios te dio una promesa, no te olvides de ella. Si Dios te llamó, tranquilo, que si Él te llamó, Él te va a acompañar. Si Él te llamó, Él te va a capacitar. Si Él te llamó, Él te va a acompañar. He titulado este mensaje: si Dios te llama, Él irá contigo. Y es mi fe que hoy podamos responder al llamado de Dios a nuestra vida. Que puedas escuchar el llamado de Dios específico en tu vida. Que puedas avanzar con fortaleza. Que puedas entrar en lleno del propósito de Dios para tu vida. Recuerdo decirle a Dios: Dios, yo no quiero nada en mi vida que esté fuera de tu voluntad. Dios, no quiero nada hacer de mí que esté fuera de tu voluntad, aunque esto me implique morir al yo.
aunque esto me implique morir a cosas que me gustan, yo no quiero hacer nada que esté fuera de tu voluntad. ¿Por qué? Porque entiendo que el llamado de Dios es específico. Entiendo que el propósito de Dios es mucho más grande que cualquier plan que yo pueda hacer. Entiendo que el plan y el propósito de Dios es para que marquemos y alcancemos nuestro máximo potencial. Entiendo que si Dios me dio un propósito, es eso lo que tenemos que buscar. Entiendo que no se tratan de mis formas, no se tratan de mis planes, no se tratan de mis deseos, se tratan de sus deseos marcando mis caminos, marcando mis pasos, entrando en todo lo que Dios nos llamó. Y cuando entramos a ese propósito, estamos en nuestro potencial. Cuando entramos en ese propósito, caminamos sabiendo que no estamos desperdiciando nuestra vida. Salmo capítulo 32, versículo 8. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Dios dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Tus planes, mis planes no son mejores que los planes de Dios. ¿Por qué pensás que esa relación no está funcionando? Tal vez porque vos estás haciendo planes y no son los planes de Dios. Querés hacer las cosas de tu manera. ¿Por qué ese trabajo no está saliendo y querés con todas tus fuerzas que salgan? Tal vez porque Dios te está guiando a que no salga ese trabajo, porque hay lo mejor para vos. ¿Por qué Dios te está dejando sin las personas que antes estaban con vos y ahora te sentís solo? Porque tal vez Dios te está rodeando y te está guiando para que dejes de estar en un lugar en donde van a robar tu potencial, en un lugar donde van a matar y te van a echar abajo, porque Dios está guiando nuestras vidas. Él está guiando nuestros pasos. Y hoy quiero hablarte de 3 cosas. Porque Moisés aceptó el llamado de Dios, pero tuvo que vencer ciertas cosas. Porque muchas veces Dios llama, pero las excusas, las limitaciones y las inseguridades hablan tan fuerte que nos quedamos afuera del propósito de Dios. Pero me encanta que Moisés tuvo que vencer ciertas cosas para entrar al propósito y al llamado de Dios. Iglesia, Dios te ha llamado. El llamado de Dios no es para la persona que está al lado tuyo. El llamado de Dios no es simplemente para los que parece que está todo perfecto, no. El llamado de Dios es para tu vida y es personal. Y hoy Dios está tocando tu corazón y te dice: te estoy llamando, ¿vas a responder o no vas a responder? El aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas nos lleva, número 1, a vencer las excusas. Vencer las excusas. Éxodo capítulo 4:10 dice: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado se me traba la lengua y se me enredan las palabras. En otra interpretación, Moisés era tartamudo. Una conversación que debía ser 10 minutos probablemente tardó 5 horas, porque le costaba hablar. Era una excusa real, parecía muy real. A ver, pensemos esto. Lo que Dios le pide a Moisés no es algo fácil. Entiendan esto. Dios le está pidiendo a Moisés que se presente a la persona más importante de ese momento, a la persona más poderosa, con una condición de tartamudez, que le diga a esa persona poderosa, primero que lo trate de entender mientras se está tratando de explicar, que se presente a esa persona y le diga: Faraón, las personas que tenés esclavas necesito que sean libres. Pensá en cuánto te cuesta pedir un aumento a tu jefe. Imagínate que seas tartamudo y que le digas a tu jefe que necesitas que todos los empleados sean libres. Moisés le está diciendo a Dios: Dios, o sea, lo que me estás pidiendo es bastante raro. Y Moisés lo que le dice: soy tartamudo. Y me encanta la respuesta de Dios. Le dice: entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, dice Dios, yo estaré contigo. No necesitamos presentar excusas a Dios. Él ya sabe cómo nos creó. Él sabe nuestras limitaciones. Él sabe nuestros errores. Pero Dios no está diciendo: voy a llamar a otro. Él sigue diciendo: voy a llamarte a vos porque te conozco, te creé. Sé que no sos suficientemente bueno, pero yo voy a estar con vos. Yo voy a hablar por vos. Yo te voy a acompañar. Voy a estar ahí en cada momento, porque no se trata de lo que vos podés ofrecer. Se trata de quién soy yo y que voy a ir con vos. Necesitamos vencer las excusas.
Dios tiene buen sentido del humor. Manda un tartamudo a hablar con la persona más poderosa y el mensaje es: liberá a los esclavos que tenés. Cuando Dios nos llama, se levantan excusas, pero cuando las derribamos y obedecemos a Dios, te das cuenta que entramos al propósito que Él diseñó en nuestra vida. Moisés tenía un problema de habla y Dios lo manda de vocero. ¿No es interesante nuestro Dios? Dios te está llamando, no busques excusas, busca obedecerlo. José era demasiado consentido para ser el número 2. Abraham y Sara demasiado incrédulos. David era muy joven. Mateo demasiado pecador. Pablo demasiado perseguidor de la iglesia. Timoteo muy introvertido. Pero no fue una excusa para que Dios los llame y marquen una diferencia. Fueron personas que cambiaron la situación. Deja de excusarte. No, porque Dios es que yo no soy bueno en esto. Dios dice: ya lo sé. Pero no se trata de vos, se trata de mí. Se trata de que yo estoy con vos. Mirá lo que dice. Mirá lo que dice 2 Corintios. Versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 9 al 10. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo entendió que no se trataba de sus fuerzas, que se trataban las debilidades, que es que Cristo trabajaba. ¿Sabes cómo suenan las debilidades? Cuando uno está débil, cuando uno comete errores. ¿Sabes lo que nos enseña eso? 1 o 2, nos puede meter en la cueva y decir: mirá lo que hice, esto no está bien. Pero ¿sabes también lo que revela estas cosas cuando nos equivocamos? Lo mucho que necesitamos de Dios. Cuando salen esas cosas que no están bien, cuando metemos la pata en eso que no está bien, cuando caemos en esas debilidades, ¿sabes lo que demuestra? Cuánto necesitamos de Dios. Y es ahí donde Dios crece, en nuestras debilidades, donde nos fortalece, donde su gracia nos abraza, donde su gracia nos encuentra, nos enreda y nos transforma. Es en nuestras debilidades. Deja de excusarte, porque en otras palabras, el Creador ya sabe cómo te creó. Simplemente tenemos que responder a su llamado. Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades, porque es allí donde sabemos que necesitamos de Él. Él pudo usar un tartamudo para hablar delante de un faraón. Él pudo usar un adolescente para vencer a un gigante llamado Goliat. Él pudo usar un perseguidor de la iglesia para crear en un apóstol increíble. Él pudo usar un recaudador de impuestos en un misionero que transformó el mundo. Él puede usarnos a cada uno de nosotros con nuestras debilidades. Pero ¿qué excusa estás poniendo para responder al llamado? ¿Qué excusa pusiste a la hora de servir a Dios? No, es que yo no tengo tiempo. La iglesia es demasiado lejos. No, si llueve yo no vengo a la iglesia. ¿Qué excusa le estamos proponiendo a Dios cuando Él pide obediencia en nuestros diezmos, en nuestro dar? No, es que cuando tengo un buen trabajo lo voy a dar. Si no somos fieles con lo que tenemos, menos lo hacemos cuando lo tengamos. ¿Qué excusa le estás metiendo a Dios cuando tal vez la pifiamos en un montón de áreas? No, es que yo era así, mi madre era así. Entonces hoy repito lo que antes era. Bueno, tenés la autoridad de parte de Dios para cortar con eso y marcar una diferencia. Moisés entendió que no había excusas que puedan limitar el llamado de Dios en su vida. Dejemos de excusarnos y entremos al llamado de Dios para nuestra vida. El aceptar el llamado de Dios en nuestros corazones y vida nos lleva a vencer, número 2, las limitaciones. Moisés estaba lleno de limitaciones. Sentimiento de incapacidad personal. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón? Real. Miedo al rechazo. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Pasado manchado, Moisés había matado a un egipcio. Deseo de no ir. Ay, Señor, te ruego que envíes a otros. A pesar de todas las respuestas de Dios, Moisés simplemente no quería ir. Y muchas veces somos como Moisés, que queremos escapar al llamado de Dios.
queremos escapar. ¿Por qué? Porque no somos buenos. Porque estamos llenos de limitaciones. Mira mi situación. Mira cómo estoy. Mira mi economía. Mira los desafíos que tengo. Y llama a otro Dios mejor. Y Dios te está llamando a vos. Porque Él diseñó un plan y un propósito precioso. Y Dios no busca por capacidades. Dios busca porque quiere que le respondamos con un sí a su llamado. Saben, cuando nosotros como familia nos mudamos de Argentina a Uruguay, estábamos llenos de limitaciones. Estábamos llenos de limitaciones. Era traer a nuestros hijos a otro país. Era dejar a nuestros hijos sin su abuela, sin sus abuelos, sin sus tíos, sin sus primos. Era mudarnos a otro lado que no conocíamos, otra cultura. No sabíamos qué iba a pasar. Económicamente tampoco teníamos seguridad de nada. Estábamos llenos de limitaciones. Pero las limitaciones no determinaron si le obedecíamos a Dios, les respondíamos al llamado. Porque las limitaciones tienen que someterse a Dios y no Dios someterse a las limitaciones. El Dios que servimos es un Dios que le dice que sí. Es un Dios que le respondemos. Es un Dios que sabemos que nos acompaña. Y aunque estemos entrando en desafíos, vamos a vencer las limitaciones. Porque yo no necesito ver la imagen completa para saber que Dios camina conmigo. Yo necesito creerle a Dios sabiendo que en medio de limitaciones voy a dar un paso más de fe. Voy a dar un paso más de obediencia. Y mientras doy la obediencia, mientras doy ese paso de fe, entiendo que las limitaciones quedan en un segundo lugar. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta salir de la zona de confort. Nos cuesta salir. Hace frío. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Mejor veo acá, me tomo un café caliente. Ya la reunión de las 5, cuando salgo ya es de noche, prefiero estar acá. Limitaciones. Dice, no hay nada más hermoso que estar con el cuerpo y con la familia de fe. No hay ningún sofá, ningún sillón, ninguna televisión que pueda representar la iglesia local presente. No hay nada que pueda reemplazar cuando un cuerpo levanta la adoración y se la da al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nada que pueda cambiar eso. Limitaciones. Le queremos vender a Dios excusas. Pero no podemos dejar que las limitaciones nos lideren, sino que debemos caminar creyendo a Dios en medio de las limitaciones. ¿Qué limitación tenés? Créele a Dios. Lo interesante de entre el diálogo entre Moisés y Dios, ¿no ves que Moisés respondió? Ok, Dios, vamos a hacer esto, voy a hacer lo que me dijiste, así que vuelvo a acomodar la situación. ¿No ves que Moisés responde así? No, ves en la conversación que Moisés tuvo que tomar una decisión interna que causó que el hecho sea una realidad y que él vaya a liberar al pueblo de Dios. Fue una decisión, pequeños pasos de obediencia que lo llevaron a su propósito. Imagino a Moisés dando el primer paso de obediencia y las cosas tal vez no salían como querían, pero tuvo que dar otro paso y dar otro paso y dar otro paso y entender que Dios estaba con él a pesar de las limitaciones. Mira lo que sucede en Éxodo capítulo 4 versículo 18. Entonces Moisés volvió a la casa de su suegro Jetro y le dijo, permíteme volver a Egipto para ver a mis hermanos. Y Jetro le dijo, ve en paz. Este versículo marca su obediencia inicial. Desde ahí su vida ya no le pertenecía, se había entregado al propósito de Dios. Aceptar el llamado de Dios en nuestra vida nos lleva a responderle en obediencia. O escuchen esto, aceptar el llamado de Dios nos lleva a responderle a Dios en obediencia. Esto se siente cuando alguien te lastima, alguien abusó de vos y Dios te dice perdona 70 veces 7. Esto me suena como cuando, por ejemplo, Dios dice, Dios, apenas yo puedo con mi vida y me está llamando a servir a otros. Sí. Esto me suena cuando alguien nos hace un daño a nosotros y Dios te dice, ponle la otra mejilla. En otras palabras, no te prendas en eso. Esto me suena a morir una y otra vez al yo. Cuando nos tratan mal, es ser compasivo, es estar presente, es ser obedientes a Dios en las pequeñas cosas que muestra la respuesta y nuestra inclinación ante el llamado de Dios. Cuidar nuestra integridad, poner en primer lugar a Dios, caminar en fe, vivir para servir a otros. Son estas cosas que te llevan a vivir por encima de las limitaciones, siendo obediente a Dios. Pero ¿qué limitación hoy tenés que vencer para aceptar el llamado de Dios en tu vida? Dios ya te habló. ¿Qué necesitamos vencer? Y número 3, mientras el equipo me acompaña, el aceptar el llamado de Dios en nuestras vidas
nos lleva a vencer las inseguridades. ¿Cuántos estamos llenos de inseguridades? Yo levanto mis dos manos y mis dos pies si pudiera. Versículo 9 dice: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío ¿a quién? Ahora con ganas, ¿a quién? Ahora con más ganas, ¿a quién? Dios le está diciendo a Moisés: te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo de Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacarme de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Y la primera enseñanza que veo en esto: tenemos que sacar la inseguridad de que Dios no nos escucha. Tenemos que sacar la inseguridad de que Dios no nos ve. Porque nos enseñan las escrituras, dice que Dios vio con tanta crueldad los capataces abusaban de los hebreos. Siguiente oración dice: Dios escuchó el clamor de los hebreos. El clamor de los israelitas habían llegado al oído de Dios. Y esto me enseña que necesitamos sacar la inseguridad de nuestro corazón, que Dios no nos escucha, que Dios no nos ve, porque eso es una mentira del infierno. Si es importante para vos, nosotros podemos hablar confiadamente a Dios, sabiendo que Él nos escucha, que Él responde. 400 años estuvieron los hebreos como esclavos. Y vos, porque en 1 año y medio Dios no respondió a tu oración, ¿pensás que Él te dejó y te abandonó? 400 años. Y vos pensás, porque Dios no abre la puerta, que estás pidiendo que Dios se olvide de vos. Es una mentira y es una inseguridad que nos mantiene fuera del propósito de Dios. Pero la Biblia nos enseña en Salmos capítulo 34 versículo 15: los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus clamores. En otras palabras, el oído de Dios está inclinado a sus hijos. Los ojos de Dios están inclinados a ver qué pasa en nuestras situaciones, porque a Él le importa. Y a Él le importó tanto que dio un plan y levantó un libertador para que pueda librar al pueblo de Dios. Y dice que lo envía ¿a quién? A él, por si estás distraído, estamos hablando de Moisés y el faraón. Te envío ante el faraón: tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. Y Moisés dice: no puedo hacerlo. Pero Moisés no entendía que no se trataba de Moisés, se trataba de quién lo enviaba. Esto no se trata de nosotros, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestros dones, no se trata de nuestra vida perfecta. Esto se trata de quién nos envía. El mensaje más hermoso era que Moisés entienda que no se trataba de él, sino se trataba de quién lo enviaba. Y quiero decirte, Hillsong Montevideo, es Dios quien nos está enviando, es Dios quien nos está llamando, es Dios que nos está metiendo en esta tierra para marcar una diferencia. Yo no creo que los mejores días en Uruguay estuvieron en el pasado. Yo no creo que los mejores días de la iglesia en Uruguay quedaron en un avivamiento hace muchos años. Yo creo que Uruguay es una nación que le pertenece a Dios, que tu familia le pertenece a Dios, y no pararemos hasta que personas se encuentren con Él. Tus mejores días no quedan en el pasado, sino están en el presente, pero tenemos que responder a su llamado. ¿Qué Dios te está llamando? Que necesitas reaccionar. ¿En qué Él te está llamando para que entiendas que hasta acá se llega? Que basta hacerlo a tu manera, a tu forma, a tu propósito. Que puedas aceptar el llamado que Dios tiene en tu vida. Porque quien envía es más importante de quién va. No se trata de nosotros, se trata de quién nos está enviando. Y su nombre es Jesús, nombre sobre todo nombre. En su nombre hay poder, en su nombre cadenas son rotas. Si Él te manda, Él te protege. Si Él te manda, Él te cuida. Si Él te manda, Él te cubre. Lo manda ante el faraón. Y simbólicamente faraón representa el espíritu de esclavitud. Representa aquello que encadena, oprime y somete al pueblo de Dios. En términos espirituales, representa el pecado, el temor, la culpa, el orgullo o cualquier cosa que impide caminar en libertad.
Egipto es la tierra de esclavitud. Y Faraón es quien se beneficia de tu esclavitud. Es símbolo de orgullo humano que desafía a Dios. Cuando Moisés le habla en nombre de Dios, el Faraón dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Faraón es todo aquello que se levanta entre vos y el propósito y el llamado de Dios en tu vida. Pero yo sé que Faraón va a caer. Yo sé que nuestro Dios nos está enviando para romper con toda esclavitud espiritual, para romper con toda apatía espiritual, porque acá se levanta una iglesia llena de fe. Se levantan personas que le dicen que sí al llamado de Dios. Se levantan personas con nuevos sueños, con una inclinación del corazón, que le dicen: Señor, yo hoy te necesito. Hoy yo quiero responder a tu llamado. Hoy quiero decirte que sí. Hoy te necesito. Ayúdame a caminar. Pero necesitamos responder a Dios. Necesitamos responder a Dios, reaccionar. Basta de excusas. Sos demasiado grande. Excusas. Señor, no tengo nada para ofrecerte. Limitaciones, inseguridades. ¿Qué puedo yo ofrecerte? No se trata de nosotros, sino quien nos envía. Y si Dios te posiciona en el trabajo donde estás, es porque Él te envió. Si Dios está despertando nuevos sueños en tu corazón, es porque Él los está haciendo. Si Él está avivando una fe nueva para predicar y que personas se conviertan, es que Dios te está llamando. Y cuando nosotros decimos: Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy acepto tu llamado, hoy me comprometo a edificar tu casa, a edificar tu iglesia, donde tú me posiciones, hoy me comprometo a obedecerte, a responderte, a creerte. Ahí es lo que empieza a suceder. Es que empezamos a caminar en el propósito que Dios nos diseñó. No vivimos por nosotros. Hay algo mucho más grande. Y hay personas que se están muriendo creyendo que son personas que no son amadas por nadie. Es una mentira al infierno. Ahí tenemos que estar como iglesia. Ahí tenemos que estar nosotros dando un abrazo al que lo necesita. Abrazo a esa persona que nunca lo recibió. La iglesia no es un club cristiano. La iglesia es el arma más letal de nuestro Dios, que usa para marcar una diferencia y a derribar todas las mentiras del infierno. Dios está levantando mucho a Moisés para que podamos entrar en todo lo que esclaviza a la mentalidad uruguaya, a todo lo que nos esclaviza, a la mentalidad latina, a todo lo que nos esclaviza como personas, y no podamos entrar en el propósito. Dios te manda que marques una diferencia en la sociedad, en sus colegios, en sus trabajos, en su familia, con sus esposas, con sus novios, con sus novias. Dios nos está llamando. ¿Cuál es la condición de tu corazón y tu respuesta? Y esto me encantó y termino con esto. Esto me encantó. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 3. Y me acuerdo que estaba repasando esto y leyendo estas escrituras, y mi corazón se detuvo en la siguiente oración. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 3. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó ¿a dónde? ¿A dónde? Contexto: Moisés se había escapado, entra al desierto, empieza a pastorear ovejas de su suegro Jetro. ¿Dónde se mete y dónde lleva las ovejas? ¿A dónde? ¿A dónde? Tranquilo que no tengo el rojo para ponerte uno. ¿A dónde? A Monte Sinaí. Moisés lleva ovejas al Monte Sinaí. ¿Y dónde se le aparece Dios a Moisés? ¿En el monte? ¿Qué pasa en 18 versículos más adelante? Esto es poderoso. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon a pie del monte Sinaí. Versículo 3. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúnciale a los descendientes de Israel. Escuchen bien, Dios tomó la temporada de Moisés cuidando ovejas, llevándola al monte de Sinaí. Pero el propósito de Dios no era que Moisés
haga libremente a un grupo de ovejas que coman y sean libres, sino que el plan y el propósito de Dios detrás de su obediencia es llevar a todo un pueblo esclavo a la libertad, en el mismo lugar donde la presencia de Dios se le apareció. ¿Qué quiero decirte con esto? Tal vez hay una temporada que parece que estás alimentando ovejas, parece que tu vida está sin propósito, parece que todo parece no tener sentido, pero el plan de Dios para Moisés no era simplemente para hacer libre a unas pequeñas ovejas. El plan de Dios y el propósito de Dios era que una multitud pueda encontrarse cara a cara con el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y yo quiero decirte, es a través de nuestra obediencia, aunque hoy parezca que no tiene sentido lo que hacemos, que parece que son pocas ovejas, cuando decidimos decirle que sí a Dios detrás de nuestra obediencia, el propósito vemos familias, multitudes, individuos volviendo a la presencia de Dios, y que más personas. Yo no sé si me estás escuchando, yo no sé si hay fe en la casa. No se trata de las ovejas, no se trata de lo que parece insignificante, detrás de lo que hacemos, detrás de lo que parece poco. Cuando le presentamos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero servirte, Él te manda personas para que lo puedas traer al monte Sinaí y personas puedan encontrarse con su poder. Dios te está llamando. Dios nos está llamando, iglesia. Tu presencia en este lugar marca una diferencia. Deja de acostumbrarte a no ser parte de la iglesia local. Deja de creer esas mentiras, que tu tiempo terminó. Deja de creer que no perteneces al cuerpo de Cristo. Si hoy Dios te trajo a este lugar, es porque hay un propósito grande para vos. Si Dios nos unió como familia, no es porque no tenemos algo mejor que hacer, es porque creemos en el llamado de Dios en nuestras vidas. Lo creemos en tu vida, tenemos fe por vos, sabemos que hay mucho más por delante, pero tenemos que vencer las limitaciones, las excusas e inclinarnos a responder al llamado de Dios. Y hoy el Espíritu Santo está confirmando corazones y está diciendo, te estoy hablando a vos. Esto es para vos, esto es para tu corazón. ¿Cuál va a ser tu respuesta con mi iglesia local? ¿Cuál va a ser tu respuesta con la persona que está al lado tuyo? ¿Cuál va a ser tu respuesta en tu trabajo? ¿Cuál va a ser la respuesta con tu vida de integridad? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque esto no se trata de pocas ovejas, esto se trata de un pueblo entero que pueda encontrarse con la presencia de Dios.